bajo un cielo sumamente claro, donde la luz del sol se reflejaba con intensidad sobre el pavimento. El viernes parecía uno más en la frontera de San Isidro, hasta que dejó de serlo. Eran las 12:07 de mediodía cuando una caravana de vehículos de lujo, camionetas negras, brillantes e impenetrables, empezó a avanzar lentamente hacia el puesto de control entre la ciudad de Tijuana y San Diego. Al inicio, los oficiales fronterizos supusieron que se trataba de empresarios o quizás algún político en visita privada. Sin embargo, algo no cuadraba. Las miradas no eran de superioridad, sino de inquietud. Los rostros estaban pálidos y tensos, y en sus ojos se notaba una mezcla de derrota y prisa. Cuando las puertas se abrieron, el silencio fue total. Descendieron uno a uno, 17 miembros de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. Hijos, cuñadas, sobrinos. No venían de paseo. Llegaban como prófugos, como herederos de un imperio forjado con sangre, que ahora suplicaban protección precisamente a quienes ellos habían ayudado a fortalecer. La escena resultaba tan increíble como significativa. Los descendientes del narcotraficante más conocido de México se entregaban sin resistencia al equipo de seguridad dirigido por Omar García Harfuch. Una rendición sin enfrentamientos, sin alarmas, pero cargada de simbolismo histórico. ¿Qué información crucial traían consigo y qué representa esta acción para el porvenir del imperio de los Guzmán? No se trataba de un grupo cualquiera. Al bajar de las camionetas blindadas, el intenso calor del desierto de California no era lo único que se sentía. También pesaba la carga de sus apellidos. Al frente de la caravana iba Griselda López Pérez, la ex esposa de El Chapo, usando un abrigo de marca a pesar de los 32 grados de temperatura. Detrás, Rosa Isela Guzmán, la sobrina que administró durante años los negocios de bienes raíces en Sinaloa y Jalisco. Y al final, con una expresión seria y movimientos contenidos, un joven con gorra oscura, pantalones de mezclilla y tenis Balenciaga. Se presume que es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también conocido como El Gordo, uno de los sucesores naturales del cártel. El equipaje, al menos 12 maletas de marcas como Louis Vuitton, Chanel y Rimowa, no estaban llenas de vestimenta o armas, sino de fotografías, documentos, relojes de colección y pertenencias personales. Recuerdos de una existencia que parecía invulnerable. Aunque huían, el lujo los acompañaba. Una tremenda paradoja. Los elementos de poder que los llevaron a su caída eran ahora lo único que ansiaban rescatar. En los pasaportes diplomáticos falsificados encontrados por los oficiales de migración, se veían sellos de Dubái, Moscú, Quito y Caracas. Pero todos sabían que el destino final no era una ciudad, sino un lugar seguro, una salida, un acuerdo. ¿Hasta qué punto estos personajes de alto nivel conocen los secretos del narcoestado? ¿Y cuál es el costo que están dispuestos a pagar por empezar de nuevo? Mientras la atención se centraba en el puente de San Isidro, en secreto se preparaba la verdadera operación Omar García Harfuch. Él no solo estaba al tanto de lo que sucedería, sino que lo había planeado con semanas de anticipación. En una sala protegida del piso 17 del búnker de la SSPC en Paseo de la Reforma, se habían llevado a cabo encuentros confidenciales con agentes del FBI y de la DEA. Con absoluta discreción, se diseñó una táctica quirúrgica: 0 enfrentamientos, 0 muertes, pero un impacto definitivo al centro simbólico del Imperio Guzmán. El 8 de mayo, Harfuch recibió la llamada crucial desde Langley, Virginia. Ahí se confirmó el lugar y el momento exacto de la entrega. La instrucción era facilitar el cruce sin causar alboroto, pero documentar cada paso. Lo que parecía una simple entrega familiar, era en realidad la pieza central de una operación binacional destinada a desmantelar la leyenda de El Chapo desde su interior. Los detalles logísticos fueron tan exactos como fríos. 3 helicópteros Black Hawk en espera en el centro de California. 2 equipos de respuesta rápida de la DEA listos en Otay Mesa. Y en la parte de atrás, un dispositivo de seguimiento digital instalado en los vehículos que les permitió conocer sus recorridos, contactos y patrones de movimiento. Durante los últimos 3 meses, Harfuch no apareció ante las cámaras, no hizo declaraciones, pero su influencia estuvo en cada determinación. Su meta no era el espectáculo, era desmoralizar al cártel sin necesidad de usar la fuerza. ¿Puede un golpe sin violencia desarticular lo que décadas de enfrentamientos no lograron derribar? La huida no se inició en San Isidro. Empezó en las fortificaciones internas de Jesús María, el lugar que vio nacer a El Chapo y que hasta hace poco se consideraba territorio intocable. Allí,
Entre muros electrificados, cámaras de calor y pasadizos secretos, la familia Guzmán tomó la decisión más extrema: abandonar su propio imperio. A las 3:12 de la madrugada del 6 de mayo, bajo una luna enrojecida y un silencio casi fantasmal, salieron en 3 camionetas blindadas Suburban modelo 2023. Cada vehículo contaba con protección de nivel 6, matrículas duplicadas de empresas agrícolas del norte de Sinaloa y rutas preestablecidas para evadir retenes. Cruzaron sin detenerse por Badiraguato, pasaron por Guamúchil y evitaron por completo Culiacán, desviándose hacia un hangar privado en Abolato. Ahí, en una pista no oficial, la misma donde alguna vez despegaban avionetas llenas de cocaína, abordaron un avión Jet Gulfstream 200 con destino a Tijuana. El plan era veloz, sin margen de error, desde la fortaleza hasta la frontera en menos de 9 horas. Pero en San Isidro el peligro seguía latente. Agentes de la DEA, militares mexicanos y 2 francotiradores de élite del Grupo Especial de Intervención esperaban en puntos estratégicos. El miedo no era un ataque oficial, sino una traición desde adentro. Células de los Chapitos, que todavía operan por su cuenta, podrían emboscarlos en cualquier momento. Y es que para algunos, esta huida era un acto de deslealtad imperdonable. El instante más delicado llegó a las 12:03 de la tarde, cuando una camioneta negra sin placas intentó acercarse rápidamente a la caravana. 2 señas manuales de los guardaespaldas fueron suficientes para activar el protocolo. Cierre total del área, punteros láser sobre los parabrisas y despliegue de barreras móviles. No hubo balazos, pero el mensaje fue claro: nadie entra, nadie sale. Ese día, en silencio y con la máxima tensión, se cerró una etapa. Los Guzmán abandonaban su tierra por última vez. Y lo hacían sabiendo que el siguiente paso no dependía de ellos, sino del acuerdo que otros ya estaban negociando en su nombre. ¿Hasta dónde puede avanzar una fuga cuando lo que está en juego no es la libertad, sino el indulto histórico? Mientras la caravana cruzaba la frontera y los medios de comunicación enfocaban a San Isidro, en una sala sellada del edificio Over del FBI en Washington, D.C., se firmaba uno de los convenios más impactantes de la historia reciente en la lucha contra el narcotráfico: el Pacto de Ovidio Guzmán López, conocido como el Ratón. Un acuerdo que no surgió por buena fe, sino por temor. Miedo a ser extraditado, miedo a la traición interna, y sobre todo, miedo a morir en una cárcel sin identificación ni reconocimiento. Según fuentes consultadas por la agencia, Ovidio, encarcelado en una prisión federal de Illinois desde su entrega en enero de 2024, había iniciado pláticas con fiscales del Departamento de Justicia 6 meses antes. Lo hizo por medio de su equipo legal, pero con una condición: la protección completa de su círculo familiar directo, incluidos hermanos, tías, primos y socios no revelados. No era una simple confesión. Era una negociación bien estructurada, con tiempos definidos y redactada al detalle. A cambio de colaborar como testigo, Ovidio ofreció el esquema completo de las operaciones más sensibles del cártel de Sinaloa y del CJNG: rutas para el traslado de fentanilo a través del puerto de Manzanillo, nombres de funcionarios corruptos dentro de la Guardia Nacional, sistemas de lavado de dinero mediante constructoras en Cancún y, lo más delicado, una lista de políticos activos que recibieron sobornos directos en los últimos 5 años, algunos de ellos actualmente aspirantes presidentials. El acuerdo incluía varias cláusulas. Primero, reubicación bajo el Programa Federal de Protección a Testigos para por lo menos 31 personas. Segundo, nuevas identidades y ciudadanía de Estados Unidos para los parientes cercanos. Y tercero, perdón parcial para crímenes cometidos antes de 2021, siempre y cuando no involucraran asesinatos o actos terroristas. Un escándalo discreto, pero con consecuencias sísmicas en ambos lados de la frontera. El propio Omar García Harfuch, aunque no participó directamente en las reuniones de Washington, fue informado paso a paso por los enlaces de inteligencia. Sabía que este pacto era la única manera de desarticular las estructuras de poder que sobrevivieron incluso después de la captura de El Chapo. Harfuch lo describió en privado como el ajedrez final, una jugada fría, riesgosa, pero estratégica para romper lealtades que fueron compradas durante décadas. Pero no todos estaban de acuerdo. Dentro del sector más estricto del FBI, hubo resistencia. Estamos legalizando a criminales de alto perfil, comentó un agente bajo anonimato. En México, fiscales federales se mostraron indignados por la posibilidad de ver a Ovidio convertirse en ciudadano de Estados Unidos protegido,
mientras miles de víctimas de la guerra contra el narcotráfico continúan sin justicia. Sin embargo, el Departamento de Estado validó el acuerdo y lo hizo bajo una premisa dura. Mejor un criminal dando información desde Virginia que 100 sicarios operando desde Culiacán. La reacción dentro del cártel fue inmediata. Apenas se supo el rumor del trato, varios operadores de nivel medio desaparecieron de Sinaloa rumbo a Guatemala, El Salvador y Colombia. Se activaron purgas internas en células de Tijuana, Nogales y Guadalajara. El pacto no solo generó pánico, sino que redefinió totalmente el mapa del crimen organizado. En el fondo, lo que se gestaba no era solo un acuerdo legal, sino un nuevo orden en el que la delación se convierte en salvación y la verdad es un medio de intercambio. ¿Se puede construir la justicia sobre acuerdos con los mismos creadores del terror? ¿Y qué costo estamos dispuestos a asumir como sociedad para desmantelar un imperio sin causar más derramamiento de sangre? Cuando los oficiales fronterizos empezaron a inspeccionar las maletas de la familia Guzmán, lo que hallaron no fue solo equipaje. Fue el inventario simbólico de un imperio en decadencia. En particular, las 3 maletas personales de Griselda López Pérez, exesposa de Joaquín El Chapo Guzmán, eran un registro silencioso del poder que alguna vez tuvieron y de la fragilidad que ahora los consumía. La primera maleta, una Louis Vuitton rígida con detalles de metal, contenía 6 relojes de lujo, entre ellos un Audemars Piguet grabado con las iniciales JG. También había collares de diamantes, identificaciones diplomáticas falsas expedidas en Guinea Ecuatorial. Lo más sorprendente, un sobresellado con cartas escritas a mano por Joaquín Guzmán con fechas entre 2012 y 2015, cuando aún controlaba el cártel desde su celda en Puente Grande. En la segunda maleta se encontraron documentos notariales de propiedades en Sinaloa, Quintana Roo y Dubái. Pero también había objetos conmovedores. Un rosario deteriorado, fotografías familiares en blanco y negro y 2 diarios escritos a mano por Griselda, donde narraba su vida entre lujos, aislamientos, amenazas y silencio. Una frase escrita en tinta azul impactó a los agentes. Las joyas no detienen el miedo cuando todo lo que amaste está armado hasta los dientes. La tercera maleta era diferente, más ligera, pero lo que guardaba dentro era simbólicamente más significativo. 5 juguetes de madera usados, marcados con los nombres de sus nietos. También una copia del Príncipe de Maquiavelo con partes subrayadas y notas al margen. Y cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda, un retrato al óleo del Chapo enmarcado en oro. La imagen de un mito ahora reducido a una memoria que se podía cargar. Estas maletas no eran simples pertenencias. Eran la cápsula del tiempo de un linaje, la historia de un narcoestado que por décadas dominó regiones, compró voluntades y ocultó verdades. Lo que antes brillaba con oro, ahora resplandecía con tristeza. En cada objeto, en cada carta, en cada símbolo, se unían 2 épocas, el crimen sin límites y la nostalgia de quien sabe que el tiempo de su poder ha finalizado. La caída de un imperio no siempre se escucha con disparos. A veces se escucha con el lento cierre de una maleta repleta de recuerdos. ¿Puede un país recuperarse mientras aún carga con las reliquias del horror? ¿O estamos obligados a arrastrarlas, como Griselda arrastró las suyas, cruzando la frontera de un pasado que ya no ofrece perdón? Mientras la familia Guzmán pasaba el umbral hacia la protección de Estados Unidos, en Sinaloa, el territorio estaba en conflicto. Jesús María, Badiraguato, Culiacán, todos los bastiones históricos del cártel estaban inmersos en una tormenta de violencia, traición y represalias. Lo que empezó como una división interna silenciosa entre grupos se transformó en cuestión de semanas en una guerra total por el dominio del legado criminal de El Chapo. La ruptura con el cártel Jalisco Nueva Generación, antes aliado y ahora enemigo declarado, marcó el inicio. Los cargamentos interceptados, los decomisos en Manzanillo y los asesinatos selectivos de operadores clave en Mazatlán y Los Mochis desencadenaron una reacción en cadena. Los Chapitos culparon a sus antiguos socios y los antiguos socios culparon a los Guzmán. En medio, cientos de sicarios sin lealtades definidas, con armamento de Estados Unidos y órdenes confusas. En solo 3 meses, se reportaron más de 200 crímenes violentos en la zona. Hombres ejecutados en plena calle, mujeres secuestradas y cuerpos colgados en puentes con mensajes enigmáticos. La traición se paga con sangre. En Chorks, una emboscada utilizando drones cargados de explosivos resultó en la muerte de 6 elementos de la Guardia Nacional. En Basabe,
Un grupo de vehículos conocidos como los Ninis fue atacado por una facción disidente que ahora actúa bajo la protección del cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje era evidente. La confrontación ya no era contra el gobierno, sino entre ellos mismos. Y mientras las calles se llenaban de casquillos y el miedo se volvía algo habitual, el cerco se estrechaba alrededor de Jesús María, el emblemático feudo de los Guzmán. Allí, rodeados por células rebeldes sin recursos ni vías seguras, la familia comprendió que el tiempo de su dominio había llegado a su fin. El crimen organizado como sistema empezaba a desmoronarse desde dentro. Lo que la Marina no pudo lograr, lo estaban consiguiendo las traiciones. Los organismos de inteligencia federales, en coordinación con la DEA, documentaron al menos 17 actos de deslealtad interna en los últimos 90 días, incluyendo líderes regionales que abandonaron sus zonas y negociaron impunidad a cambio de información sobre ubicaciones, laboratorios o cargamentos. Ya no luchaban por el dinero, luchaban por sobrevivir. Este ambiente fue crucial para acelerar la rendición. La familia no huyó solo por estrategia. Escapó porque quedarse significaba morir a manos de su propia gente. Un imperio criminal no cae cuando es destruido por el Estado, sino cuando ya nadie está dispuesto a sacrificarse por él. ¿Es este el final de la dinastía Guzmán? ¿O solo el comienzo de su transformación bajo otros disfraces, en diferentes ciudades, con nuevos nombres? ¿Y quién asumirá el control de un Sinaloa que ya no sabe a quién pertenece? Mientras las noticias mundiales se inundaban con la información de la entrega de la familia Guzmán, Omar García Harfuch evitó dar conferencias o posar para los fotógrafos. No lo necesitaba. Su estrategia era discreta, precisa y, sobre todo, efectiva. Desde el principio supo que se enfrentaba a un momento histórico. No se trataba de arrestar personas, sino de desmantelar estructuras. Y eso se hace en secreto. Ubicado en una sala de operaciones en la torre de control del Centro Nacional de Inteligencia, en el campo militar de la Ciudad de México, Harfuch monitoreó cada movimiento de la caravana desde Jesús María hasta San Isidro. Coordinó con oficiales de enlace del FBI y de la DEA, pero también mantuvo comunicación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había autorizado la operación con una condición esencial: cero derramamiento de sangre. Sin ruido innecesario, sin convertir la justicia en un espectáculo. Y así se hizo. Ni un disparo, ni una publicación oficial. Mientras las redes sociales se llenaban de especulaciones y teorías, el gobierno federal mantuvo un silencio absoluto. Un silencio que no era signo de debilidad, sino de planeación. Porque en un país donde la verdad choca a menudo contra el escándalo, el silencio se convierte en una herramienta de poder. Harfuch lo entendía. Por eso evitó filtraciones, protegió los informes y restringió la circulación de nombres, incluso dentro del gabinete de seguridad. Su equipo operaba como una unidad independiente: 5 agentes de inteligencia, 3 expertos cibernéticos y un enlace diplomático con la Embajada de Estados Unidos. Todos bajo estricta confidencialidad. El objetivo no era mostrar superioridad, sino debilitar al adversario desde su interior. Utilizar el miedo, la discordia y la presión legal como instrumentos de desarticulación. Una guerra fría en pleno Sinaloa. En comentarios privados filtrados por un asesor cercano, Harfuch resumió su método en una frase contundente: sin heroísmo. Al narcotráfico no se le extermina con proyectiles. Se le extermina con información y con acuerdos tomados a tiempo. Esta nueva filosofía de seguridad marca un cambio drástico. En contraste con las demostraciones militares de gobiernos anteriores, Harfuch implementa una estrategia basada en la exactitud, el sigilo y la colaboración internacional. Lo que antes se resolvía con operativos transmitidos por televisión, ahora se decide en encuentros protegidos por el silencio. ¿Puede una nación ganar una guerra sin exhibir sus fuerzas? ¿Y qué ocurrirá cuando los enemigos empiecen a hablar y los aliados comiencen a preocuparse? En apariencia, no se firmó nada, no se anunció nada, nadie aplaudió. Pero en los círculos diplomáticos entre la Ciudad de México y la capital de Estados Unidos, se llevó a cabo una de las coordinaciones más precisas de los últimos años. Un baile silencioso entre dos gobiernos que, sin decirlo abiertamente, compartían la misma meta: desmantelar el legado del cártel de Sinaloa desde sus cimientos. Mientras la familia Guzmán cruzaba el paso internacional de San Isidro, una delegación especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya los esperaba con órdenes selladas, transportes listos y rutas preaprobadas por el Programa de Protección a Testigos. Del lado mexicano, en Palacio Nacional, la instrucción fue no intervenir,
no hacer declaraciones, no generar conflictos. El gobierno mexicano mantuvo la cautela diplomática al más alto nivel. Cooperación implícita. Visibilidad nula. Fuentes de inteligencia revelan que los encuentros esenciales se realizaron en la Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma, con representantes del FBI, la DEA y la Secretaría de Seguridad Federal. Cada paso fue medido. México permitió la salida y facilitó el proceso legal, y ambos países compartieron la información crucial. Sin documentos firmados ni cámaras, solo resultados. La nueva etapa de colaboración no requiere de tratados. Necesita inteligencia compartida y discreción mutua. Porque el verdadero poder no se proclama, se pacta en voz baja. Estamos ante una alianza temporal o el surgimiento de una estrategia binacional de largo plazo. ¿Y qué otras verdades podrían salir a la luz si esta coordinación perdura? Cuando la puerta reforzada del avión oficial se cerró en la pista de la base aérea de Andrews, cerca de Washington, D.C., comenzó una existencia que no era una vida normal, sino una reinvención forzada. Para los 17 miembros de la familia Guzmán, la libertad no era un horizonte, era una ilusión cuidadosamente diseñada por el Programa Federal de Protección a Testigos de Estados Unidos. Nuevas identidades, nombres diferentes, pasaportes nuevos. Algunos fueron enviados a comunidades pequeñas en Ohio, otros, a vecindarios comunes en Carolina del Norte. Una familia que en otro momento manejó miles de millones en efectivo y controló rutas de droga a nivel continental. Ahora tomaba clases de inglés básico, recibía instrucciones sobre el uso de tarjetas de débito y asistía a sesiones de terapia para habituarse a decir, mi nombre es otro. Griselda López, la matriarca, se resistía. En los reportes confidenciales del FBI, y fue catalogada como un sujeto con alta complejidad emocional. Se negaba a cortarse el pelo, a modificar su acento, a firmar con un nombre distinto. Su maleta, la que contenía las cartas del Chapo y los rosarios, fue guardada en una bóveda sellada del programa. En su mirada, dicen los reportes, había más rebeldía que añoranza. En cambio, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, mostró una actitud adaptable. Se ajustó rápidamente, cambió su aspecto, aceptó la capacitación digital y estudió inglés con fluidez. Para algunos, esto fue un signo de esperanza. Para otros, un riesgo. Porque la integración con identidades falsas no elimina el pasado, solo lo oculta. En cada supermercado donde pagan en efectivo, en cada encuentro visual con un desconocido, en cada noche en que el silencio se vuelve agobiante, los fantasmas del poder, la violencia y el miedo reaparecen. Y es allí donde la reinvención se convierte en castigo, en la imposibilidad de confesar quién fuiste, a quién amaste, o qué hiciste para sobrevivir. Mientras los gobiernos celebran la operación como un éxito táctico, la cuestión ética persiste. ¿Es justo que quienes levantaron imperios basados en el horror merezcan una segunda vida? ¿O estamos generando el riesgo de que en la oscuridad de Estados Unidos surjan nuevos nombres con viejas y peligrosas intenciones? El eco de la rendición en San Isidro no solo marcó un cambio de escenario. Fue el detonante silencioso del colapso del cártel de Sinaloa, una estructura que durante 30 años fue sinónimo de impunidad, control territorial y sofisticación criminal. Hoy, ese gigante empieza a derrumbarse desde sus bases, no por la fuerza de los operativos militares, sino por el desgaste interno generado por el miedo, la traición y el testimonio de Ovidio Guzmán. Desde su celda en Illinois, el ratón ha proporcionado información clasificada de un valor inestimable. Rutas marítimas, depósitos de efectivo, nombres de contadores, laboratorios móviles en la sierra, y sobre todo, vínculos con alcaldes, diputados e incluso un exgobernador de Durango. Cada dato corroborado no solo desarticula una célula, sino que descompone un modelo de negocio completo. En solo 6 semanas después de la entrega de la familia, las autoridades mexicanas han detenido a 38 operadores de logística, congelado más de 240 cuentas bancarias vinculadas a empresas fantasma y decomisado 4.6 toneladas de metanfetamina en puertos bajo el control de la red de Sinaloa. Pero eso es solo el principio. Lo más preocupante es lo que sigue. La fragmentación violenta del territorio, la aparición de grupos sin liderazgo, sin códigos, sin límites. En áreas como Costa Rica, Navolato y Guamúchil ya han surgido células que no responden a los chapitos ni a los líderes históricos, sino a jóvenes armados e indocumentados que solo buscan tomar el control del vacío de poder. El final de esta era no será limpio. Será caótico,
sangriento y prolongado, pero es inevitable. Porque cuando la cabeza de un imperio decide cooperar, el cuerpo entra en parálisis y el corazón explota. Y aquí surge la lección fundamental. Ningún cártel es eterno, ninguna leyenda resiste el paso del tiempo ni el peso de la verdad. El silencio de los pueblos, la cantidad de personas desaparecidas, la aceptación del terror, todo eso también formó parte del poder del cártel de Sinaloa. Hoy, como sociedad, tenemos una oportunidad única: romper este ciclo. Si entendemos que el crimen organizado se nutre no solo del dinero, sino del abandono social, la corrupción institucional y la indiferencia, entonces, tal vez, y solo tal vez, este colapso no sea solo un cambio de nombres, sino un momento clave de cambio colectivo. ¿Estamos preparados para construir justicia cuando el narcotráfico ya no nos impone las reglas? El mediodía en el puente internacional de San Isidro ya no fue el mismo. Ese pavimento que durante décadas vio pasar cargamentos ilegales, armas ocultas y promesas incumplidas se convirtió en el escenario simbólico del fin de una dinastía criminal. La familia Guzmán, que alguna vez gobernó con mano dura desde las montañas de Sinaloa hasta los pasillos del Capitolio de Estados Unidos, se entregó sin disparar un solo proyectil. No fue una derrota, fue un derrumbe cuidadosamente negociado. Y al otro lado del puente, no los esperaba la libertad. Los esperaba el anonimato. Nuevas identidades, nuevos acentos, nuevas calles sin guardaespaldas ni lujos. La reestructuración total de sus vidas. Pero también la duda más profunda. ¿Es esta una segunda oportunidad? ¿O es una prisión sin rejas? ¿Cuánto tiempo se puede vivir ocultando un apellido que fue sinónimo de miedo durante décadas? En paralelo, Omar García Harfuch se consolida como el estratega discreto de esta nueva fase. Sin tiroteos televisados ni discursos de victoria, ejecutó una operación que redefine el enfoque contra el crimen organizado. Menos violencia, más inteligencia, menos espectáculo, más precisión quirúrgica. Harfuch no solo capturó personas, sembró la idea de que el Estado también puede ganar sin convertirse en el reflejo de los monstruos que combate. Pero mientras en Washington se redactan acuerdos y en Culiacán se reorganizan las piezas, México enfrenta su verdadero reto: aprovechar este quiebre como una oportunidad histórica o permitir que el caos ocupe el lugar del mito. Porque la caída del cártel de Sinaloa no garantiza la paz. La violencia tiene memoria, y el poder, hambre. Solo una sociedad que prioriza la educación, el Estado de Derecho y la dignidad como escudo frente a la impunidad, puede romper este ciclo. Este no es solo el final de una historia, es el comienzo de una decisión colectiva. ¿Vamos a aceptar la barbarie como algo normal o vamos a construir justicia con honestidad, memoria y valentía? Si esta historia te dejó pensando, guárdala y compártela para que otros también reflexionen. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que México está preparado para un nuevo capítulo sin líderes de narcotráfico?